Muy buenos días, mis estimados estudiantes, qué gusto saludarlos. Le habla el profesor Andrés Mejía a cargo del curso de física. El día de hoy, en cambio de fase, nuestro propósito es analizar el calor de transformación. Para eso primero vemos nuestra teoría. ¿Qué es el cambio de fase? Es el reordenamiento molecular que experimenta una sustancia debido a una variación de su energía interna, ¿correcto? Y esa variación va a ser por el calor que le podemos proporcionar o quitar, ¿correcto? Ahora, para el agua a una presión de una atmósfera, ¿qué se cumple? Que puede cambiar, ¿correcto?, de sólido a líquido en la temperatura de 0 grados Celsius. Si cambia de líquido a sólido, le llamaremos temperatura de fusión. Eso ocurre a 0 grados o lo contrario. Y de el estado líquido al estado gaseoso, eso ocurre cuando tenemos 100 grados Celsius. Y eso se llamaría la temperatura de ebullición. En estas temperaturas es que ocurre el cambio cuando el agua se encuentra a una atmósfera de presión. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que necesitamos para calcular cuál es el calor necesario? El calor de transformación, que es lo que queremos nosotros el día de hoy, es la masa multiplicado por el calor latente. Y ese calor latente va a depender si queremos convertirlo de sólido a líquido o de líquido a gas. Mire por aquí, el calor de fusión, que es el cambio entre ellos dos, líquido-sólido, es 80 por caloría por gramo. ¿Qué significa eso? Que por cada gramo necesito 80 calorías para el calor latente de fusión. Y para el calor latente de vaporización, o también conocido como ebullición, es de 540 calorías por gramo. Por cada gramo, 540 calorías. Pero un detalle, cuando aplicamos este calor, que es la masa por el calor latente, tengan presente que no cambia la temperatura. La temperatura permanece, ya sea en 0 o 100 grados, según lo que estemos trabajando. No cambia la temperatura. Lo que cambia es el estado de sólido a líquido o de gas a líquido. Eso es lo que va a cambiar, más no la temperatura. Tengan presente eso. Vamos a ver ahora en dos ejercicios aplicativos lo que le acabo de indicar. Dice, se mezclan 20 gramos de hielo a 0 grados Celsius. Entonces colocamos aquí, se mezclan 20 gramos de hielo a 0 grados. La temperatura es 0 grados Celsius. ¿Con qué? Con 80 gramos de agua a 60 grados Celsius. ¿Correcto? Ahora, evidentemente se va a lograr una temperatura de equilibrio. Este de aquí va a perder calor, ¿correcto? Aquí vamos a llamarle el calor 1. Pierde calor. Y esto va a ganar calor. Pero no es que el hielo, porque aquí está como hielo, va directamente a subir su temperatura. No. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Va a transformarse. El calor de transformación de hielo a agua. Pero sigue estando a la misma temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, él va a necesitar un calor, ¿correcto? Y a esto le vamos a llamar el calor 2. Pero este calor 2 es simplemente para cambiar de estado. ¿De qué? De sólido a líquido. Y después, una vez que ya se convirtió en líquido, va a necesitar otro calor. Y este sería nuestro calor 3. Que cambia de 0 grados a la temperatura de equilibrio. Ese es el formato que se va a trabajar. Sabemos nosotros que la suma de los calores, ¿qué significa eso? El calor 1 más el calor 2 más el calor 3 tiene que darnos 0. 0 tiene que dar la suma de los tres calores. ¿Cuánto vale el calor 1? El calor 1 es lo que hemos aplicado las sesiones anteriores. Masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Masa, ¿cuánto vale? 80. Por el calor específico del agua, que es 1, por el cambio de temperatura. Temperatura final, que es 60,
menos la temperatura inicial. Y la temperatura final. La temperatura final es la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, que es 60. ¿Correcto? Menos 60. Más calor 2. El calor 2 es el cambio de fase. Y el calor para la transformación es la masa 20 multiplicado por el calor latente. Pero va a cambiar de sólido a líquido. Sería de fusión. ¿Cuánto colocamos entonces? 80. Entonces sería la masa por el calor latente, que en este caso es 80. Más calor 3. Ese calor, aquí cambia la temperatura. Sería la masa, que sigue siendo 20, pero ahora es líquido, tengan presente, por el calor específico, que es 1, por el cambio de temperatura, que es temperatura final menos la inicial, que es 0. Y todo eso debe salir 0. Ahora vamos a tener que operar aquí. A ver, vamos operando, multiplicando. 80 por 1 es 80, que multiplica cada uno. 20 por 1 es 20, que también multiplica cada uno, pero evidentemente cuando es 0 no es necesario. Tendríamos entonces 80 por la temperatura de equilibrio, sería 80 veces la temperatura de equilibrio. 80 por 60, que es 4800. ¿Qué más? En la multiplicación de ellos, que es 1600 más 1600, ¿correcto? Más 20 por la temperatura de equilibrio. Sabemos que el 0 no afecta y todo debe ser igual a 0, ¿correcto? Aquí vemos que estos dos lo podemos sumar. Tendríamos 100 veces la temperatura de equilibrio. Ellos dos se restan, signos diferentes se restan, y tendríamos menos 320 menos 3200 igual a 0, menos 3200. Esto pasaría a sumar. Tendríamos entonces que 100 veces la temperatura de equilibrio es igual a 3200. Ahí podemos simplificar. 2 ceros, 2 ceros. Significa entonces que, por lo tanto, la temperatura de equilibrio es 32 grados Celsius, que sería nuestra respuesta. Tengan presente, por favor, el análisis. Este análisis fue fundamental para saber qué calor está trabajando y a la vez qué fórmula correcta para poder utilizar. ¿Ok? Dicho eso, vamos por nuestro segundo ejercicio. Dice aquí: se mezclan 80 gramos de agua a 10 grados Celsius con 10 gramos de vapor de agua a 100 grados Celsius. Determina la temperatura de equilibrio del sistema. Vamos anotando nuestros datos. Primera parte, dice que se mezclan 80 gramos de agua a 10 grados Celsius. Aquí tengo 80 gramos de agua, ¿correcto? A 10 grados Celsius. ¿Con qué? Con 10 gramos de vapor. Aquí tengo 10 gramos de vapor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por si acaso está a 100 grados Celsius. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero que todo, como tenemos como vapor de agua, tenemos que eso convertirlo, transformarlo. ¿Correcto? ¿Para qué? Para encontrar la temperatura de equilibrio. Este va a necesitar calor. A este le llamaríamos calor 1. ¿Correcto? Necesita calor para aumentar su temperatura. ¿Y de dónde va a conseguir el calor? De este elemento. Como es vapor, primero, ¿qué necesita? Necesita, ¿correcto? Va a perder. O sea, va a extraer ese calor. Va a perder. Ya no va a ganar. En este caso necesita calor. Ahora tiene que extraer, tiene que perder calor. ¿Para qué? Para transformarse. A este le llamaríamos calor 2. Y una vez que se convierte en agua, pierde calor, se transforma en agua. Ahora sí, este calor tendríamos un calor 3 que disminuye su temperatura. Pero veamos la diferencia entre estos dos calores. Sé que son calores para transformar, ¿correcto? Se va a transformar. Pero en uno de ellos necesita calor para transformarse. En cambio, en este tiene que perder calor.
¿correcto? Para poder transformar de vapor a agua tiene que perder calor, por eso que se va a restar. Aquí se sumaba porque necesita calor, ¿correcto? Listo. Ahora vamos colocando aquí. Comenzamos con el calor 1. El calor 1, como va a cambiar la temperatura, es lo que hemos trabajado en la sesión anterior. Masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Siempre que cambie la temperatura se utiliza esa formulita. Masa 80 multiplicado por el calor específico es agua 1 por el cambio de temperatura, que sería temperatura de equilibrio menos 10. Más el calor 2. Pero en este caso hemos dicho que el calor tiene que perder calor. Por eso le colocamos menos. Pierde calor, ¿correcto? Eso. Ahora, para el calor de transformación, porque este calor 2 es un calor de transformación, es masa. ¿Y la masa qué equivale? La masa es 10 multiplicado ¿por quién? Por el calor latente. Como cambia de vapor a agua, sería de vaporización, que es 540. 540. Más el calor 3. Es un cambio de temperatura. Masa, que vale 10, por el calor específico, que es 1. ¿Por quién? Por la variación de temperatura. Temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que es 100. Y todo eso tiene que dar 0. ¿Correcto? Ahora, un momento. Antes de continuar, me estoy dando cuenta que todos tienen décima. Y bueno, el 0 también tiene décima. Entonces le puedo simplificar. ¿Correcto? Para que la operación sea un poquito más sencilla. A ver, tenemos aquí 8. Multiplica aquí, tendríamos 8 veces la temperatura de equilibrio. Menos 8 por 10, que sería 80. Menos, aquí tendríamos 540 más la temperatura de equilibrio, ¿correcto? Y eso menos 100. Menos 100 igual a 0. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, estos dos se podrían sumar. Temperatura de equilibrio, esto y esto lo podemos sumar y tendríamos 9 veces la temperatura de equilibrio, ¿correcto? A estos tres lo podemos sumar y tendríamos menos, a ver, tendríamos menos 720 igual a 0, ¿correcto? Significa que 9 veces la temperatura de equilibrio es 720, entonces por lo tanto dicha temperatura de equilibrio es 80 grados Celsius. Y colorín colorado, nuestro ejercicio se ha terminado. ¿Correcto, mis queridos estudiantes? Recuerden por favor que siempre todas las temperaturas al sumarlas todos los calores, al sumarlos me tiene que dar 0. ¿Cuándo se utiliza la formulita de masa por calor específico por el cambio de temperatura? Hecho, cuando cambia la temperatura, ¿correcto? En cambio, cuando simplemente cambia de estado, estamos aplicando el calor de transformación. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos logrado nuestro propósito, que es analizar la transformación, ¿correcto? Mis queridos estudiantes, cualquier consulta por interno.